Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la Ciudad de México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día que es el día 12 del mes de Tisri del año 5769. Y conforme al calendario secular romano católico en el que vive la gente que vive allá afuera, correspondiente al día 11 de octubre del año 2008. Es una bendición para mí compartir en esta ocasión, previo a la festividad de la fiesta de Sukkot, algunos datos relevantes. Acabamos de vivir nosotros la fiesta de Yom Kippur, o Yom Kippurim, que sería el nombre que literalmente está escrito en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento. Y mal llamado Antiguo Testamento, cuyo nombre en realidad se lo puso la Iglesia Católica Romana. Y que muchas iglesias, a pesar de que ya no están amparadas bajo ese régimen, de todos modos lo siguen empleando. Pero la forma en cómo se refirió nuestro rabino Yeshua Mashiach, se refirió a él como el Tanaj, los Nevim y los Ketubim, y esto lo encontramos en la Besorá o Geulá, en las Buenas Nuevas. Hemos pasado la fiesta de Yom Kippurim, o el día de expiaciones, que fue el momento culminante del año. Este era un día, desde luego, que fue temeroso, porque sellaba el destino de cada uno de nosotros, y sellaba el destino en cada uno de nosotros en lo particular, en lo individual. Llegará el día en el cual el Eterno, de acuerdo a su Yom Adim, a su día del juicio, estaremos todos delante de Él, y entonces sellará el destino para la eternidad para cada uno de nosotros. Y habiendo llegado a este día tan temeroso y habiendo el Eterno sellado el destino de cada uno de nosotros, que comenzó precisamente, ustedes recuerdan, con el mes previo, el mes de Elul, un mes que tuvo por objetivo, amados, en medio de nuestro pueblo, que nos empezáramos a elevar espiritualmente. Y esta elevación es semejante a la que vivió nuestro pueblo previo a la salida de Misraim, de Egipto. Ustedes recuerdan que en la tradición de nuestro pueblo se enseña que después de haber salido de Egipto, nuestro pueblo ascendió ¿en cuántos peldaños espiritualmente? Después de la salida de Egipto, ¿cuántos peldaños ascendió? 49 peldaños, con el objetivo de estar en una estatura espiritual que le posibilitara recibir del Eterno lo que sería Matán Torah, la entrega de la Torah con los correspondientes Asereda Dibrot, la entrega literalmente de lo que sería la instrucción con los llamados 10 mandamientos, pero que correctamente serían en el hebreo las 10 declaraciones. Luego de Kippur, amados, que es un periodo para purificarnos por el ayuno, por la meditación y por la tefilá, yo creo que es el día en el cual, de los días en los cuales como congregación más hemos estado reunidos para hacer tefilá, ¿verdad? Me preguntaban cuando yo volví, una persona, compañera del trabajo, y me decía que qué había hecho. Me dijo que se la pasó en sus rezos, y le dije, hoy más que nunca. ¿No, oye? Nos las pasamos en la oración, en la tefilá. Así es que hemos alcanzado, amados, espero que sí haya sucedido este shalom interior, por esta purificación que nosotros vivimos de nuestros pecados, y desde luego fue la preparación para haber llegado y estar aptos para lo que sería la fiesta de Sukkot. Recuerdan que Rabí Yeshua, nuestro Mesías, decía que él iba a preparar una morada. ¿Se acuerdan ustedes? Y esta morada se refería justamente a una sukkah. Y aquí es importante entender que cuando se habla de lo que vendría a ser el tabernáculo que el Eterno decidió que tuviera nuestro pueblo para relacionarse con él a través de los korbanot, de las ofrendas, ese tabernáculo también era denominado sukkah, ¿correcto? Había un lugar bíblico que se llamaba sukkah, y también existió lo que hoy en día estamos conmemorando, la fiesta de los Sukkot, que vendrían a ser en plural las cabañas. Así es que una sukkah correspondería a lo que sería el Bet HaMikdash o el Mishkan. Y es importante, amados, tener en mente este término para no confundirnos. Cuando la escritura en el Tanaj habla al respecto de la fiesta de Sukkot, o nos encontremos el término sukkah, igualmente pudiera estarse refiriendo o al lugar o
al lugar en el cual el Eterno decidió para que su pueblo le sirviera, o desde luego en esta ocasión lo que sería la fiesta de los Sukkot. En el griego la palabra equivalente es la palabra eskene, que aparece en varias ocasiones a lo largo de lo que sería el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y por ello es que nos encontramos muchas verdades a lo largo tanto del Tanaj como del Brit Hadashah. Esto es de la porción que denominamos la instrucción, el equivalente a Torah, los profetas o los Nebim, y los escritos o agiógrafos, que correspondería a los Ketubim, y el Brit Hadashah, que sería el pacto renovado. Entonces, dice el libro de Devarim, capítulo 26, verso 14, te alegrarás durante la fiesta. De tal manera, amados, que Sukkot es una fiesta de alegría por excelencia. Yo estaba no hace mucho reflexionando al respecto de la alegría y sobre todo de la vocación que muchas veces ponemos para las cosas, y yo quisiera traerles a colación 3 ejemplos. Imaginémonos cada uno de nosotros que estamos pequeños y que estábamos próximos a entrar a la escuela, al colegio y sobre todo al kinder o a la primaria. ¿Y qué ocurría cuando esto sucedía? Nuestros padres tal vez nos habían comprado unos zapatos nuevos, nos habían comprado cuadernos, nos habrían comprado una mochila, colores, tijeras, y conforme a todo lo que había pedido la escuela, el colegio, ya teníamos nuestra mochila lista, ¿verdad? Y yo creo que la generación no esta de niños, sino las previas, yo creo que tenían con mayor anticipación su mochila preparada, porque fue increíble allá en Morelos, ahora que estaba el conflicto magisterial. Era triste ver cómo es que los negocios que se encargaban de vender lo correspondiente a la papelería, a los libros, no habían vendido nada. ¿Por qué? Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y ocurría que los padres esperaban a la última hora para comprar. Pero al menos yo no sé si ustedes recuerden, cuando eran pequeños, muy probablemente no se esperaban sus padres a la última hora, sino desde antes ya tenían listos justamente nuestros útiles. Si ustedes tratan, por favor, amados, de imaginarse que volvieran a ese estado previo a lo que sería la entrada de la escuela, y yo me refiero no al primer año, porque es el primer año que muchas veces algunos sufrieron, sino al segundo, al tercero o al cuarto, cuando ya se estaba encarrilado, cuando ya se tenía una experiencia escolar. ¿Qué impresión teníamos ya previo a llegar a lo que sería el ingreso escolar? Cuando ya teníamos experiencia. Teníamos emoción, desde antes estábamos ya empezando a disfrutar. Ahora sí, en este cuaderno, lo clásico, ahora sí en este cuaderno voy a hacer buena letra, ahora sí voy a hacer bonitos dibujos. Y la intención que le poníamos para llegar a la escuela, amados, era esta forma en la cual nosotros estábamos disfrutando desde días con anticipación, cuando ya habían pasado semanas de vacaciones y que muchas veces ya el aburrimiento, el hastío del hogar ya estaba llegando y ya estábamos empezando a disfrutar con anticipación que iba a llegar la escuela. ¿Y qué decir si alguien por ahí, alguna niña o algún niño le guiñaba el ojo? Con más ansia las estaban esperando. Yo no sé de eso, pero me platican que eso sucedía. No era puros hombres. Debemos de concentrarnos, amados, en que ese momento en realidad poníamos nuestra disposición simple y sencillamente para disfrutar lo que vendría. Si nosotros tal vez hablamos de lo que sería un periodo vacacional, de la misma manera, y yo les decía, es increíble, pero si se ponen a pensar ustedes, muchas veces se disfrutan mucho más los días previos a la salida al esparcimiento de vacaciones que las mismas vacaciones que pasan rapidísimos. Pero cuando ya está por llegar las vacaciones, en que uno empieza a preparar su ropa, las maletas, las cosas que uno va a llevarse, esa intención que uno pone para disfrutar el momento que se está acercando porque vamos a salir. Otro ejemplo bien pudiera ser cuando éramos nosotros niños y que de la misma manera tal vez nos iban a llevar nuestros padres o algún balneario o algún lugar de esparcimiento, llámese el cine, llámese algún lugar de diversión, algunos juegos mecánicos, y desde que tu papá, tu mamá te decía, ya te voy a llevar, ahora sí este fin de semana te llevo, el domingo vamos, y cuando ya estabas tú listo para justamente ir, ya estabas tú brincando, ya era de que desde la mañanita
te decían, ya levántate porque ya nos vamos. Y contrario a estar siempre remilgando que ya te estaban levantando, te parabas rapidísimo, te vestías, ya estabas listo, porque tenías la intención de llegar y disfrutar de ese momento. Ustedes con esto, lo que pudiéramos llegar a apreciar, amados, es que es verdadero que para llegar a un lugar en el cual sabemos de entrada que nos va a agradar, estamos poniendo una intención de alegrarnos, estamos poniendo una intención de tener buen ánimo a ello. ¿Y qué decir hoy en día si el esposo tal vez le dijera a su esposa, sabes que te voy a sacar hoy a cenar o te voy a sacar yo a tal lugar para comer? Y la emoción, yo he visto a mi esposa, aunque nunca se lo he dicho, pero yo le he visto cómo es que le digo que la voy a sacar y ya está pensando qué se va a poner, cómo se va a arreglar. Y de todos modos está la intención para disfrutar. De la misma manera que podíamos estar experimentando esa intención, pero en mucho mayor intensidad, amados, deberíamos nosotros, en primera instancia, de concentrarnos nosotros y en segundo lugar, de transmitirles a nuestros hijos que la fiesta del Eterno ha llegado. Y si dice la Escritura, te alegrarás durante la fiesta, desde días antes ya deberíamos de estar con esa disposición. No de que va a llegar el día Sheni o el día lunes, y es que tengo problemas en el trabajo y no sé si voy a llegar y no sé si me van a dar permiso, no sé. Amados, todo eso debería de quedar en el olvido cuando uno va a salir de vacaciones y que tienen las mujeres que dejar la casa arreglada, que tienen que hacer los preparativos. No importa todo el esfuerzo que hay, pero de todos modos la intención de disfrutar nunca se quita. De la misma manera, amados, nosotros deberíamos estar poniendo esa intención y en mayor fuerza, precisamente para poder disfrutar lo que sería esta próxima festividad, porque así está escrito en las Sagradas Escrituras del Eterno. Pero es importante, amados, que estos ejemplos que yo les puse, démonos cuenta cómo es que verdaderamente la intención de cada uno de nosotros era puesto para ello. Lo que demuestra es que si se acerca la festividad es posible poner una intención justamente para que llegue y entonces podamos nosotros disfrutar de la alegría, de los beneficios, de a donde vamos, que vendría a ser simbólicamente esa protección divina que en un futuro el Eterno nos permitirá disfrutar bajo su cuidado en ese Olam Abba. Así es que esta protección simbolizada por la cabaña, por la Suká, que desde luego se manifestó, amados, desde la salida de Egipto. Esto es, cada vez que nosotros volvemos a la Suká, recordamos necesariamente, por un lado, las incomodidades y simbólicamente que no obstante las circunstancias en las cuales uno va a habitar, detrás de ellos, amados, la protección divina del Eterno estuvo a lo largo de nuestro pueblo durante ¿cuántos años? Me refiero yo de la salida de Misraim hasta la llegada de Eretz Sabat Halab, que sería la tierra que fluye leche y miel. 40 años, ¿verdad? 40 años. Entonces, durante 40 años que nuestro pueblo fue nómada, que tuvo que moverse en una tierra árida, inhospitalaria, siempre la protección del Eterno estuvo con nuestro pueblo. Y en esa semejanza, amados, nosotros vamos a volver para recordar que, no obstante las circunstancias, el Eterno va a proveer y va a tener una protección para cada uno de nosotros. Así es que no nada más estamos disfrutando ellos, sino también la alegría de sentirnos que hemos salido del día de expiación, dignos de la elección que está haciendo el Eterno para ser llamados fieles súbditos de Él. Así es que la fiesta de Sukkot, amados, va a marcar una fe absoluta en que la providencia del Eterno va a estar sobre nosotros. Y a ella, desde luego, nos vamos a someter. Así es que al salir del confort de nuestro hogar, justo, amados, cuando ha concluido el periodo de lo que vendría a ser las festividades y desde luego a principio de lo que sería esta temporada, ¿en qué temporada estamos viviendo ahorita? ¿Invierno? ¿Primavera? No, justamente lo que sería el otoño, para morar en una endeble cabaña temporal, debemos de tomar conciencia de la naturaleza pasajera, de los bienes materiales, y a final de cuentas, de que tarde que temprano, de este mundo lo vamos a abandonar. El hombre más rico del mundo, me impresionó escuchar esto. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Un hombre mexicano, ¿verdad? Lejaim, amados. El hombre hoy más rico del mundo, le hicieron recientemente una entrevista y le preguntaban al respecto de las condiciones prevalecientes en el mundo.
Y me impactó que una aseveración de él que decía: yo no tengo propiedades, bienes fuera de México. Y terminaba la frase: además, cuando yo parta, cuando yo muera, nada me voy a llevar. Y yo me reflexionaba, yo decía: el hombre más rico del mundo no tiene una casa en Beverly Hills, no tiene una casa, no sé, en New York, un departamento, o una casa en alguna colina en París, no sé, de perdis un tiempo compartido en Hawái o en Cancún. ¿Se dan cuenta, amados? Y detrás de ello, amados, pues es importante tener la conciencia de que cuando salgamos a morar a la Sukkah, nada, absolutamente nada, nos llevaremos. Y todo por lo que nos preocupamos mientras vivíamos, que nos apretábamos los dedos tal vez pensando en cómo vamos a comprar un bien, una propiedad, cualquier cosa, amados, imaginémonos que estamos delante de la presencia del Eterno. Y todo en lo que nos estuvimos preocupando durante estos años, y en la cual nos hemos estado amargando nuestra vida, preocupándonos por cuestiones de este mundo, acabará en la presencia del Eterno. Y un buen ejemplo será justamente en la Sukkah. ¿Por qué? Porque los que vivimos y tenemos la bendición de morar en el lugar en el cual vivimos, tarde que temprano el lugar necesita reparaciones, y que ya hay goteras y que hay que impermeabilizar, que ya la pintura está de X circunstancia y que hay que pintar, que hoy en día con las aguas hay humedad. Y a final de cuentas, no obstante que cuando se llegó por primera vez tal vez estaba pintada la casa, hoy en día ya no está como cuando se habitó por primera vez. Y lo único que demuestra, amados, es de que esto que es físico y material culminará, concluirá. Así es que ¿para qué nos preocupamos durante todo este tiempo? ¿Para qué nos preocupamos? Deberíamos de tomar la vida en un sentido muy diferente, y esta festividad es parte que tiene el Eterno como enseñanza para todos nosotros, de que podamos vivir con un sentido de que la cabaña que vamos a habitar endeble, provisional, amados, esto lo que simboliza es que son igualmente parte de estos bienes temporales, de este olamase, de este plano en el cual vivimos. Así es que la Sukkah también se le denomina Sukkat Shalom. ¿En qué parte del rezo decimos Sukkat? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En qué parte? A ver, la pista está al final del rezo. ¿Cuándo se bendice a qué? Cuando se bendice a la congregación. Y que el Eterno dé su Sukkat de Shalom. Ok. Bueno, pues hemos estado pidiendo durante todo el año para esta festividad. Que el Eterno nos dé su Sukkat de Shalom. ¿Qué quiere decir? Que lleguemos justamente a esa cobertura del Eterno en la cual estemos conscientes de que a final de cuentas es lo verdaderamente importante. No lo que vemos, sino la protección que el Eterno nos puede estar brindando. Así es que, como este mundo material es una desunión, es una discordia provocada por los intereses contrarios y las ambiciones egoístas, en la cual cada persona codicia el bien ajeno, o la propiedad se haya mermada por los intereses, tal vez en algunos casos incorrectos, que vierten la gente sobre de ello. En esta ocasión, amados, todos deberíamos estar aspirando a objetivos espirituales verdaderos, genuinos, la búsqueda de la Torá, de los mandamientos del Eterno, la unión y la armonía posibles, sin que exista interferencia. Pues desde luego que en el dominio espiritual, amados, no debe de existir ninguna frontera. Así es que vamos a enriquecernos con esta experiencia espiritual a través de dejar de lado todos los aspectos materiales. Los Ajamim explican, los sabios, cuál sería la razón por la que construimos la Sukkah después de la fiesta de Kippur. Y dicen que quizás deberíamos nosotros considerar inmediatamente construir la Sukkah una vez que concluye el día de Kippur, por si acaso hubiera sido desfavorable el sello, el juicio que haya establecido sobre el Eterno, sobre nosotros. Y por lo tanto, en el momento en que comenzamos a hacer nuestra Sukkah, es como una consideración de que a final de cuentas será un reemplazo de lo que sería, lo que nos correspondería, y un símbolo de esa provisión futura que el Eterno nos va a dar. En el fondo, la mitzvah
de alguna u otra manera de la Sukkah, viene a sustituir un tanto lo que sería el galut. ¿Qué es el galut? Es el exilio. Todos nosotros vivimos en Eretz Israel, somos llamados judíos sabras. ¿A quién se le dice judío sabra? A los nacidos en Eretz Israel. No, a los nacidos en Eretz Israel se les dice sabra, y nosotros hemos nacido en el galut. ¿Qué significa el galut? El exilio, cualquier nación diferente a Eretz Israel. ¿Y por qué? Por cuanto detrás de ello, amados, estaríamos regresando a lo que vivieron nuestros padres en aquel tiempo después de la salida. Nosotros sabemos, amados, que hay un día que se le denomina también de Santa Convocación, en el cual se encienden velas, y que corresponde justamente a lo que sería la fiesta de Sukkot en su primer día. Vayamos para allá, al libro de Levítico capítulo 23, en donde dice lo siguiente, versículo 33, 23, 33, y dice lo siguiente: y habló el Eterno a Moshe, diciendo, Lejaim, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los Sukkot. Al español lo pueden traducir como los tabernáculos, las cabañas, etc. Y dice que esa fiesta solemne de los Sukkot será al Eterno por 7 días. El primer día habrá una santa convocación. ¿Qué implica esto? Encendido de velas. Implica, ¿qué más? Yain, Kiddush, vino. Implica jalá. ¿Qué más implica? Implica una cena. ¿Qué más? Fiesta. Sí, implican cantos. ¿Implica qué más? Danza. Implican alegría. Reunión. ¿Qué más implica? Bendiciones a los hijos, ¿verdad? Lectura del Sefer Torah. Eso es muy importante. En un día considerado como Mikra Kodesh, amados, tenemos la posibilidad de leer el Sefer Torah y sacarlo. Y aunque sea entre semana, amados, tenemos la bendición de sacarlo. ¿Cuántos días en la semana se saca el Sefer Torah? De Jaim. ¿Qué días se extrae el Sefer Torah? ¿Cuándo? Shabbat, lunes y jueves. Y en esta semana, ¿cuántas veces lo vamos a sacar? Hoy culmina la semana, ¿estamos de acuerdo? Y después comienza la siguiente semana, ¿verdad? Con Yom Rishon, llamado por los católicos como el domingo, ¿verdad? Entonces, en esa semana, ¿cuántas veces se debería de extraer el Sefer Torah? En esta ocasión va a corresponder al mismo día, lunes, que se extrae el Sefer. Lunes es un día, martes es otro día, después jueves y después Shabbat. 4 días, bendito el Eterno. Dice el verso 36, 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Eterno y al 8º día tendrán santa convocación. Después de haber culminado la festividad, y es importante entenderlo, la festividad de los Sukkot dura 7 días. Pero aquí cuando dice que es el 8º día, no corresponde a la fiesta de Sukkot, sino, como sabemos, pertenece a qué festividad? Shmini Atzeret, que sería la fiesta del día 8º, ¿correcto? En la cual tiene un simbolismo muy interesante, porque el día 7, o mejor dicho, el número 7, implica lo que vendría a ser la perfección, ¿verdad? Pero el 8 tiene un significado más allá del 7. Más allá del 7. Y de hecho hay, por ahí, si no mal recuerdo, 1 o 2 conferencias en las cuales hablo al respecto del término 8. Pero en esta ocasión, entonces, se culmina la fiesta con 7 días, y el día 8 nuevamente vuelve a caer en un día de guardar para el Eterno, para no trabajar, y que en esta ocasión correspondería a ¿qué día? Shemini Atzeret sería el próximo día Tishri 22, correspondiente al día 21 de octubre de este año, 21 de octubre, que sería martes. Entonces, tenemos martes y martes que ya deberíamos de tener salvaguardado justamente para lo que sería la festividad escritural que se nos acerca. 2 fiestas en 8 días. Y en esos 8, en la siguiente semana, también tendríamos nuevamente 4 veces que se extraería el Sefer Torah en las sinagogas del mundo. Estos días se les conocen como días de Yom Tov también, ¿verdad? Repitan conmigo, Yom Tov. ¿Qué significa Yom Tov? Día bueno. Pero los Jajamim determinaron que existía también lo que le denominaron ellos el Tov Sheni. ¿Qué sería el Yom Tov Sheni?
el segundo día bueno, ¿verdad? Literalmente. Pero equivaldría a lo que serían el segundo día de la festividad determinada por la tradición judía. ¿Qué quiere decir? En la tierra de Israel, los 2 días de Rosh Hashanah, el primer día de la fiesta de Sukkot, el día de Shemini Atzeret, el primero y el séptimo día de la fiesta de Pesach y el día de Shavuot son días llamados Yom Tov. Otra vez lo vuelvo a repetir. En Eretz Israel, 2 días se designan para Yom Teruah, Rosh Hashanah. Y generalmente esos 2 días es porque puede llegar a caer Yom Teruah en Shabbat y por lo tanto se cenan dos ocasiones conforme a la tradición judía Haredí de la más observante de nuestro pueblo. Otro día de Yom Tov sería la fiesta de Sukkot, correspondiente al día 15. Shemini Atzeret, que sería el día 8, equivaldría al día 20 ¿qué? 21 o 22. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 sería la misma festividad. Y Shemini Atzeret sería 22. Ok. Entonces, 2 de Yom Teruah, 1 de Sukkot, 1 de Shemini Atzeret, el primero y el séptimo de la fiesta de Pesach. El día de Shavuot, ¿cuántos días voy? 7. 7 conforme a la tradición serían llamados Yom Tov. Escrituralmente, ¿cuántos? Escrituralmente 6. ¿Por qué? Porque no se añadiría el segundo para la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. A diferencia entonces de lo que es conocido como lo que serían los Hol HaMoed. Repitan conmigo, Hol HaMoed. ¿Qué se denominan Hol HaMoed? Serían los días intermedios de la festividad. ¿En qué fiestas hay días intermedios? En Pesach, denominado por algunos Pascua, y en Sukkot o Cabañas. Ahí hay días intermedios que se les denominan Hol HaMoed. En estricto sentido, los Hol HaMoed no son días de guardar, no son días de no trabajar. Se pretende, amados, se desea que sean días en los cuales se observe la alegría, se tenga un contacto con la Keilah. No obstante de ello, amados, no serían días obligatorios de no trabajar. Así es que en todos los días que se le denominan Yom Tov, son días en los cuales la persona no debe delimitar sus gastos dentro de sus posibilidades. Esto es, los gastos que siempre se van a llevar a cabo como consecuencia de las festividades no deben delimitarse, obviamente, acorde a las posibilidades de cada uno. Pues todos los gastos de las personas, dice la tradición, que son fijados en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Ahí todos los gastos, el Eterno va a determinar cuánto dinero se van a asignar a cada una de las familias para su sustento. Pero ¿qué ocurre con los días que vienen a ser excepcionales, de excepción? Serían los días correspondientes a Shabbat y los días correspondientes a Yom Tov. Los días de Shabbat y los días de Yom Tov no son días en los cuales se haya determinado en Yom Teruah el gasto que se va a efectuar durante todo el año. Los días de Shabbat y de Yom Tov son días en los cuales el hombre pone de sí mismo la intención de reconocer al Eterno en estos días y por lo tanto, entre más nosotros le demos la honra económicamente al Eterno en estos días, comprándole ropa a nuestras familias, haciendo una comida diferente. Mucha gente, amados, que no tiene dinero, durante toda la semana come legumbres, come verduras, y el único día que va a comer carne, Shabbat. Es el único día que se va a comer carne. ¿Por qué? Porque es la intención que está poniendo el hombre. Así es que, excepto entonces los gastos de Shabbat y de Yom Tov, y se estima que si una persona disminuye su gasto en ellos, también le será disminuido el dinero que dispondrá para gastar durante todo ese año. ¿Sí me expliqué, amados? Esto es conforme a la tradición de nuestro pueblo. Mas si la persona honra a los días que el Eterno ha instituido, Shabbat, Yom Tov y Yom Tov, sin limitarse en sus gastos, nuevamente dentro de sus posibilidades, entonces a él le será aumentado el dinero que dispondrá para gastar todo el año. Así es que hay 2 festividades que se sabe y se caracterizan por ser fiestas de larga duración, como ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son?
Pesaj y Sukkot. En la tierra de Israel, la fiesta de Pesaj tiene una duración de 7 días, de los cuales el primero y el último son días de mayor santidad y conllevarían 5 días intermedios. De la misma manera, en el caso de la fiesta de Sukkot, o mejor dicho, a diferencia de Pesaj, solamente el primer día equivaldría a lo que sería un Yom Tov. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque en la fiesta de Pesaj, ¿cuántos días hay Yom Tov? 2. ¿Qué días? Sí, pero ¿y qué días? 15 y 21. 15 y 21. Y ahora solamente sería el día 15. Para hablar nada más de la fiesta de Sukkot. 22 correspondería al día de Shemini Atzeret, que sería ya una fiesta adicional. Vayamos entonces a otra porción, Shemot capítulo 23, verso 16, Éxodo 23, verso 16. Dice, también en la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores que hubieran sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Hay 2 fiestas que está hablando aquí. La fiesta de la cosecha, que sería el Yom Asif, que sería otro de los nombres que denominan justamente para esta festividad. Dice, a la salida del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores. Entonces, hay 2 festividades que están íntimamente relacionadas con lo que vendría a ser la cosecha, la siega, los frutos, ¿verdad? Y una de ellas justamente correspondería también a esta. Otro nombre que se le da también a esta festividad sería el día de Zman Simchateinu, el tiempo de nuestro regocijo. Devarim capítulo 16, verso 14. Devarim 16, verso 14. Y dice así, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Noten en el verso 15, 7 días celebrarás la fiesta solemne al Eterno tu Elohim, en el lugar que el Eterno escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás, que dice ahí, verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Entonces, también se le denominaría Zman Simchateinu, que sería el tiempo de nuestra regocijo. Y otro nombre que también se le da, además de Hag a Sukkot, Hag Asif, Hag Simchateinu, que sería el tiempo de nuestro regocijo. Y por último, nada más le denominan Hag, la fiesta. Levítico 23, 39. Levítico 23. Y dice así, pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo. Ahí, cuando está hablando que el primer día será de reposo, en el verso 39, previo a culminar el verso 40, justamente en el hebreo aparece la palabra Shabbatón, ¿verdad? Shabbatón, que es una de los derivados justamente de la palabra hebrea Shabbat. Shabbatón, nuevamente, ¿por qué? Porque esta festividad es considerada como un Shabbat, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos Shabbat vamos a tener en esta próxima semana? 2 Shabbat. ¿Y la siguiente? 2 Shabbat. ¿Por qué 2 Shabbat? El primero de la fiesta de Sukkot y el Shabbat de la semana. ¿Y la siguiente? Shabbat de Shemini Atzeret y Shabbat de la... En 2 semanas, ¿cuántos Shabbatot vamos a tener? 4. Bendito el Eterno. Y dice el verso entonces 40. Y tomarán el primer día ramas, fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y se regocijarán delante del Eterno, nuestro Elohim, por 7 días. ¿A qué compuesto de ramas se refiere? ¿Cómo se le denominan a los 4? Sí, pero escrituralmente, ¿cómo sería? Lulav o lulavim. Lulavim sería el plural para denominar justamente estas 4 especies, pero escrituralmente se les llama también arba minim, que vendrían a ser las 4 especies. Cuando dice la escritura, y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, se refiere a qué? Al etrog, ramas de palmeras. ¿A qué sería? Sí, pero en el hebreo, ¿a qué correspondería? ¿A qué término? Arabá, Adaso, Lulav, correspondería a Lulav. ¿Por qué? Porque como los de los Arba Minim, el más largo corresponde justamente a lo que sería la palmera, y por eso se le llaman Lulav, porque es el que más largo es. Después, ramas de árboles frondosos, que equivaldrían a qué especie de árbol? Al sauce llorón
¿Y cómo se le llama ahora sí? ¿El Adás o el Arabá? ¿Cuál es? ¿Estudiaron previo a la festividad? Y por último dice, sauces de arroyos, ¿verdad? Dice, y se regocijarán delante del Eterno su Elohim por 7 días. Y le harán fiesta. Ahí está la palabra en el hebreo, Haj. Entonces, ¿cómo se llama esta festividad? Además de Hag HaSukkot, Hag HaSif, Zman Simchateinu, el tiempo de nuestro regocijo, también le llamarían Haj, Ahaj también. Lejaim. Verso 41, y le harán fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será, dice la Escritura, estatuto perpetuo. ¿Para cuándo? ¿Cuándo culminará? ¿Cuando venga Mashiach? Yo no sé a quién, quién les ha enseñado a aquellos que creen que cuando venga Mashiach ya las fiestas se acabarán. Yo no sé a quién le creen más, si a lo que dice la Escritura o a lo que dicen los hombres. Pero la Escritura es muy clara, dice, le harán fiesta al Eterno por 7 días, será estatuto olá, perpetuo, verso 41. Por sus generaciones en el mes séptimo lo harán. ¿Cuántos años ininterrumpidos cada uno de ustedes tiene celebrando fiestas? No lo digan. Pero ¿cuántos años ininterrumpidos tienen celebrando fiestas? ¿Cuántos años el Eterno nos permitirá vivir? Ustedes imagínense que le pidiéramos al Eterno, Eterno, dame muchos años para vivir muchas festividades. Verso 42, en Sukkot, tabernáculos habitarán 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. ¿Qué pueblo fuera de Israel salió juntamente con nuestros pueblos después de Misraim? Varios pueblos, ¿verdad? Varios pueblos que ya habían pactado con el Elohim de Israel salieron juntamente con los nuestros y todos ellos sirvieron al Eterno mientras estuvieron en lo que vendría a ser el desierto. El libro de Yohanan, capítulo 7, verso 37, Yohanan, en el Brit Hadashah, 7, 37, también nos da una referencia al respecto de esta festividad. Y dice lo siguiente, vamos a leer, previo al verso 37, vamos a leer desde el verso 10. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, hay 3 fiestas de ascensión, ¿verdad? Cuando nosotros, amados, estamos leyendo, todavía en los rezos todavía no decimos completamente todos los que vendrían a ser los cantos de ascensiones. ¿Cuáles son los cantos de ascensiones en el Sidur? Meir, ¿cuáles son los cantos de ascensiones? Ajá, desde el 121, 122, 123, todos estos salmos que comienzan desde el 121 eran salmos de ascensión. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaban los Levim, previo al servicio del Eterno, había unas escalinatas para subir a lo que era el Bet HaMikdash. Entonces, cada una de esas escalinatas, en cada una de ellas se paraban y comenzaban con Salmo 121. Subían la siguiente escalinata y seguían con Salmo 122. Y así, y con cada uno de esos teilim, cada uno de esos salmos, se iban preparando nuestro pueblo para alabar al Eterno y servirle. Y hay 3 festividades, amados, que igualmente evocan justamente la ascensión, lo que sería literalmente una alía. Toda rabá, Jacob, déjame dar todavía un abrazo. Una alía. ¿A qué se le denomina en el servicio sinagogal alía? Alía la Torah, que sería la ascensión de subir a la Torah. Bendito el Eterno, y esperemos que prontamente aquí en México ya tengamos justamente también lo que sería este estrado que está debajo de lo que vendría a ser la Tebá, ¿verdad? Y que así como en la sinagoga de Cuernavaca, que cuando vamos a leer la Torah, ¡pum!, ascendemos. Simbólicamente lo que estaría implicando es que nos estamos acercando ¿a quién? Al Eterno. Entonces están las denominadas Shalosh Regalim. ¿Qué serían las Shalosh Regalim? Las 3 fiestas de lo que sería la ascensión. ¿Cuáles serían estas 3 festividades? Pesach, Shavuot y Sukkot, en las cuales la gente que tenía la posibilidad de viajar, porque era una misbah, todos aquellos que vivieran cerca, subían a Eretz Israel
justamente con el objetivo de celebrar estas festividades. Así es que ahora que vamos a venir, amados, por favor concentrémonos en que nos estamos acercando al Eterno. Así como los Levíim que estaban cantando al Eterno con los salmos, desde el 121, así concentrémonos que cuando vengamos este próximo día, lunes, vamos a venir a hacer una alía. Entonces, dice la Escritura en el verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, ¿y por qué? La gente que está desprovista de judaísmo, ¿ustedes creen que pudieran entender esto? O sea, habían subido, ¿qué implica esto? Este es un libro hecho por judíos y para judíos. Y por lo tanto, cualquier judío, cuando dice sus hermanos habían subido, está en esa sola palabra implicando que para cualquiera de las Shalosh Regalim, ellos iban a asistir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, este libro que fue escrito para judíos, por judíos y para judíos, amados, en una sola palabra, está implicando muchísimo. Cualquier gente leería, pero después sus ajim habían subido, miren, pues estaban alto, ¿no? No, estaba implicando que fueron a una festividad. Dice, entonces, él también subió a la fiesta. ¿A qué festividad? En este contexto, a la misma que vamos a subir nosotros. Bezrat Hashem. A Sukkot. Verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, ¿dónde está aquel? Era una fiesta, amados, que cuenta la tradición, que a un rabí Hillel tenía antorchas encendidas y dice que en los patios era que las lanzaba y las jugaba. Era tal la algarabía, amados, que fue en esta festividad que tuvieron que poner una barrera de división. ¿Cómo se llama? La mejitza. Que hoy en las sinagogas, en algunas, igualmente se ponen para que no se vean los hombres a las mujeres, para que no haya distracción en la Avodah Hashem, en el servicio al Eterno. Y la mejizá justamente tuvo su origen en esta festividad, porque se ponían tan locos aquellos, Lehaim, tan alegres, que imagínense el gozo y la alegría, la algarabía de estar danzando, que tuvieron que hacer una separación. Y entonces las mujeres estaban en un lado en su algarabía, los hombres en otro, y así no se prestaba para que en medio de la mitzvah de alegrarse existiera algún desorden. Verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo cerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los Yehudim. Pero no a todos, ¿a quiénes? Justamente a todos aquellos que estaban en un liderazgo religioso y de varios grupos que se sentían justamente amenazados. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua a Mashiach al templo. ¿Qué templo? Al Bet HaMikdash. Ahora, la gente que ha recibido una enseñanza de que estando el Mesías ya no hay sacrificios, deberían de borrar esta porción de las Sagradas Escrituras. Porque cuando Rabí Yeshua subía al templo, ¿a qué subía? Para ofrecer, juntamente con todo el pueblo, los sacrificios que se iban a llevar a cabo en esta festividad. Ojo, ¿esto era una contradicción? Nunca. Como lo mencionábamos el día de ayer, porque los sacrificios no pueden ser perfectos, porque solamente eran una enseñanza pedagógica para los nuestros. De tal manera que Rabí Yeshua no contradeciría absolutamente nada. Él sube al Bet HaMikdash, no sube a la sinagoga nada más, sino sube nada más y nada menos que al Bet HaMikdash. Y la gente cuando habla de sacrificios sería como lo opuesto a Yeshua Mashiach, cuando los sacrificios, ¿por quiénes fueron instituidos? Por el Eterno. ¿El Santo Templo? Por el Eterno. Y Yeshua Mashiach iba a servir al Eterno. Y dice el verso 15, y se maravillaban los Yudim diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Yo no he estudiado a detalles esto, pero no me lo creo lo que dice ahí. Por supuesto que no. Hay varias cosas que están incorrectas, con una apreciación incorrecta, sobre todo por una óptica occidental. Rabí Yeshua era un hombre rico, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Tan es así que el equivalente de una profesión hoy en día sería lo mismo que un oficio en aquel entonces. O sea, hoy en día cuando alguien piensa en un carpintero, pensar en un plomero, en un carpintero en un país de primer mundo, es pensar en una persona que tiene dinero, ¿o no? Desgraciadamente en los países subdesarrollados,
Muchas veces los oficios no son tan bien valorados como deberían, pero en estricto sentido un oficio es equivalente a una profesión. ¿Están de acuerdo o no? El oficio es equivalente a una profesión. Entonces, por favor, nunca lo estimen como en menos. Al contrario, debemos de darle el valor que efectivamente tienen. Así es que cuando dice, sin haber estudiado, no lo he visto a detalle, pero realmente no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque, ¿cómo que nunca estudió Rabí Yeshua Mashiach? Y era un rabino, ¿no? Y reconocido por ellos. Y reconocido por el principal de la sinagoga, ¿no? La palabra, fíjense, sin haber estudiado, la palabra aquí es el griego mantano, que está implicando también entendimiento. Voy a echarle un vistazo para meterme de lleno, porque desde luego que Rabí Yeshua era un hombre instruido, preparado. Si no, ¿cómo una persona ignorante iba a poder, no nada más por el poder del Eterno, sino además por la preparación, que desde niño demostró ante los rabinos, cuando en la fiesta se fue al templo para hablar con ellos? Dice entonces el verso 16, Yeshua le respondió y dijo, y ojo, hago un paréntesis, muy probablemente esta frase tal vez no esté trastocada, sino que a lo mejor no era de alguna de las escuelas ilustres, la casa de Gamaliel en aquel entonces, ¿verdad? Y la casa obviamente de Gamaliel, llamado Hillel, o de Shammai. Muy probablemente alguna de las yeshivot importantes era de las cuales él venía, y por eso se escribió esta frase. No porque era como decir, es que en lugar de haber estudiado en el TEC de Monterrey, o en la Ibero, o en cualquiera de las universidades de prestigio, a final de cuentas vino, no de la UNAM, porque está catalogada como hoy en día, recientemente volvieron otra vez a sacar la valoración, y volvió a ascender de posición, ¿verdad? La UNAM, como dentro de las mejores universidades. ¿Cuántos puestos? Al lugar 42. Subió de donde estaba 42 arriba. 42 arriba. ¿Y en qué puesto está? ¿Alguien se acuerda? Yo no tuve oportunidad de leer el artículo, pero subió nuevamente la UNAM. Entonces, muy probablemente gira en ese sentido, que tal vez no venía de una yeshiva importante, y por ello es que se habla al respecto de que tal vez no tenía ese entendimiento como lo debían de tener los grandes. Verso 16. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es una premisa, amados, que tiene que ser importantísima para nosotros. ¿Por qué? Rabí Yeshua no vino a traer absolutamente nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Rabí Yeshua vino a demostrar cómo eso que estaba escrito era posible vivirlo, y de una manera práctica. Él lo que hizo es que lo que estaba escrito ante los ojos de todos aquellos que lo vivían parecía como nuevo. Sin embargo, él lo que estaba haciendo era renovándolo, porque la forma en como lo estaba practicando nuestro pueblo en algunos casos no era del todo correcta. Y basta recordar tantos versículos que están mal traducidos, porque un nuevo mandamiento les doy, mis polainas. Lehaim. En el griego dice literalmente, un mandamiento renovado les doy. ¿Acaso era un mandamiento nuevo amarse los unos a los otros cuando ya estaba escrito en el Tanaj? Verso entonces 17, el que quiera hacer la voluntad del Eterno conocerá si la doctrina es del Eterno, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y dice, verso 18, y es que tengo todavía mi vaso lleno. El que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No les dio Moshe la Torá. Esto, amados, ¿es una frase literalmente correcta o no? Vuelvo otra vez a repetirlo. No les dio Moshe la Torá. ¿Es una frase, escuchen bien esto, literalmente correcta? Exactamente. Literalmente no es correcta la frase, si se lee literal. Pero si se lee en el sentido correcto, como un eufemismo, sería, desde luego, y es correcto. ¿Por qué? No porque la Torá la haya dado Moshe, sino porque la Torá, ¿quién la dio? El Eterno. Pero es un eufemismo emplear que la Torá de Moshe. ¿Y por qué la Torá de Moshe? No porque él la haya dado, sino porque es una forma mucho más rimbombante de referirse a aquel que tuvo el privilegio de recibir de parte del Eterno la instrucción divina. Y entonces dice, no les dio Moshe la Torá y ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿En qué sentido? ¿Por qué procuran matarme? Y aquí quiero hacer un paréntesis. También las religiones de allá afuera se han cansado de decir una y otra vez que los judíos no cumplían con la Torá. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen o no?
Nuevamente dice, porque ustedes no cumplen la Torá. Nuevamente, la Biblia no se puede leer nada más un versículo extraído sin considerar un contexto. ¿No acaso dice que habían hombres como quién? previo al nacimiento de Rabbi Yeshua, ¿quiénes eran? Dos, un hombre y una mujer. Elisheba, ¿y quién más? Y Zaharía, que eran hombres piadosos, tzadikim, rectos, que esperaban que los tiempos del Eterno se cumplieran. Entonces, ojo, nuevamente, cuando hay frases de esta naturaleza que parecen absolutistas, no se deben de tomar así, sino deben de seguirse las normas de interpretación, y muchas de ellas se consiguen a través de las figuras de retórica, ¿verdad?, que se emplean justamente para la descripción o para la transcripción de algún texto. Verso 19 al final: ¿por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo: una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moshe les dio la circuncisión. ¿Eso es literalmente verdad? Es un eufemismo nuevamente. Es una forma retórica igualmente de poder aludir a que fue el Eterno, pero ¿a través de quién? De Moshe Rabbeinu. Dice, no porque sea de Moshe, sino de los padres. Otra vez, ¿literalmente es correcta que es de los padres la circuncisión? ¿Literalmente? No, otra vez viene del Eterno, pero ya lo está llevando más atrás cuando comienza con Abraham Avinu, el hombre de la fe, ¿verdad? Y en el día de Shabbat dice, circuncidan al hombre. Nosotros no hemos tenido la bendición de circuncidar en Shabbat. Casi, ¿verdad? Es verdad, sí, cierto, sí, por supuesto hubo Brit Milá, no de niños. Bendito el Eterno, así es, efectivamente. Fueron en Shabbat. Bendito el Eterno, porque conforme a la tradición, el Shabbat no se posterga, el Brit Milá, sino de todos modos se efectúa. Y está el Moel, que lo lleva a cabo, está el Sandak, ¿y cómo se llama el otro? Hay dos, Sandak, el Moel, otra figura falta. La silla del Eliyahu, ¿qué más? Ajá, ¿cómo? Sí, ¿cómo se llaman? El rabino y el cirujano, dice. Kebater y Kebaterim. Entonces está la silla del Eliyahu vacía, está el Moel, está el Rabí que lleva a cabo, si es que el Moel no lleva a cabo la ceremonia, porque también el Moel podría llevar a cabo la ceremonia. Estaría el Sandak, estaría el Kebater y estaría el Kebaterim. Y desde luego el Yain. ¿Qué más? Los Emanim. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? El niño. Sí, el Besamín ya lo mencionaron por allá. ¿Qué más? Bueno, la toalla, sí, o el cojín en donde se deposita el niño, ¿verdad? Bien, con todo esto lo único que demuestra es, bendito el Eterno, que de 2 años para acá hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Lejaim, sí, por ello Lejaim. Lejaim, por eso sí. Es que si nos imagináramos 2 años atrás, ¿cuántos pudieran haber estado respondiendo esas preguntas? ¿Verdad que estaría un poco complicado? Pero bendito el Eterno, porque han sido muchos Shabbatot, muchos días que nos hemos reunido y ha habido un gran avance. Bendito el Eterno, ¿no? Dice el verso entonces 23: si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, porque la Torá de Moshe no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de Shabbat sane completamente un hombre. Y ojo, muy probablemente, el rezo por los enfermos se incorporó posterior a esta época. Sabemos nosotros que cuando estamos en la alía de la Torá, ¿cómo se les denominan a aquellos varones que conforman el grupo de llamados? Olim. ¿Individual? ¿Ya ven cómo tanto saben? Por ello, Lejaim. Entonces, cuando llegan los Olim, y conforme a lo que estamos nosotros leyendo, dice Rabbi Yeshua que en aquel momento se enojaron porque él sanó. Pero hoy en el Sidur está justamente con los llamados a la lectura de la Torah, el rezo justamente por aquellos enfermos. De tal manera que muy probablemente enseguida de este episodio, la tradición incorporó el servicio o la tefilá de refuah shelema, de restauración por aquellos enfermos.
Pero hoy en día todos pueden ubicar esa parte, ¿verdad? Bendito el Eterno Lejaim, porque la ubican. Dice verso 24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Verso 25, decía entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías? 27, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. ¿Es verdad? El Tanaj decía muy claramente que tendría que ser de Betlehem. ¿Qué significa Betlehem? Lejaim. ¿De dónde sería el Mesías? El pan de vida naciendo en la casa de pan. Aleluya. Verso 28. Yeshua entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocen y no saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que hace este varón. Verso 32. Los parushim oyeron que la gente murmuraba. ¿Y qué más dice? De él estas cosas, y los principales kohanim, sacerdotes, y los parushim, los fariseos, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los Yudim dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallamos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré vosotros no podrán venir. Ojo, nunca fue a ningún otro lugar, como relatan alguna gente de los textos de Nag Hammadi, que salió y que fue a la India justamente a hablar, no es verdad. Verso 37, en el último día de la gran fiesta. ¿Cuál es el último día de la gran fiesta? ¿Cuál es el séptimo? El séptimo. Corresponde el séptimo día de la fiesta. Se le denomina también la tradición Hoshana Rabbah. Ojo, Hoshana Rabbah es el día séptimo, de acuerdo al número de Tisri sería el día 21, y Shemini Atzeret es el día 22. Hoshana Rabbah es una festividad en la cual ocurre algo muy particular. Es el día de la más grande alegría. ¿Por qué? Porque los kohanim salían justamente al estanque de Silo a llenar unas jarras, unos envases en los cuales hacían libación del agua y vertían. Y dice la tradición, dice el Talmud, que la persona, si no ha asistido a Jerusalén un día de Hoshana Rabbah, es que no ha conocido la verdadera alegría. ¿Qué implica esto? Que de acuerdo a todo el ciclo anual, el día de más alegría en Eretz Israel es el día de Hoshana Rabbah. Y en ese día de la gran fiesta hizo algo inusual. Verso 37, en el último día de la gran festividad, Yeshua Mashiach se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno... Fíjense bien, había una multitud impresionante, hombres, mujeres, y él necesariamente tenía que haber gritado. Entonces gritó más o menos así. Moshe. Entonces gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, y el que cree en mí, como dice en las Kidbeya Kodesh, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense, la gente estaba viendo cómo estaba la libación, y él les estaba diciendo, así como están libando, esto es, derramando, desparramando el agua, aquel que venga y tenga sed, venga a mí, y entonces de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refería? El verso 39 nos aclara. Esto dijo del Ruach HaKodesh, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua Mashiach no había sido aún glorificado. Así es que concluyo con esto, amados. Rabbi Yeshua Mashiach celebró las fiestas. Y toda fiesta conlleva un sacrificio. Y todo sacrificio es una enseñanza pedagógica para nuestro pueblo. Segundo aspecto fundamental, amados, es que estas festividades el Eterno las impuso de manera perpetua, eternas. De tal manera que todas ellas son una tremenda, tremenda enseñanza para nuestros sentidos, porque vamos a oler el etrog, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que de las Arba Minim hay alguna que huele? ¿Cuál es? El etrog.
¿verdad? Porque vamos a encender velas, nuestro sentido del tacto, además del olfato, de la vista a través de las luces, del oído a través, cuando nosotros estamos haciendo el Arba Minim, lo que vendría a ser el Lulavim, meciéndolos, si ustedes nos callamos y estamos meciendo, solamente se escucha el aire de cuando estamos meciendo. Entonces, amados, todos nuestros sentidos se ven bendecidos a través de una festividad como la que estamos próximos a vivir. Ruego al Eterno que no se pierda nadie de esta importante festividad. Por ello les digo que Chag Sameach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.